Damos la gloria a Dios en esta mañana y nos alegramos por la vida de ustedes, mis hermanos, porque sé que Dios tiene planes con cada uno de ustedes, porque sé que Dios está tratando, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que ustedes experimentan, y lo vemos a través de los testimonios que ustedes traen aquí y anuncian, vemos como Dios siempre está trabajando en su pueblo para que cada día avancen más, para que cada día el Señor los bendiga más. Y yo quiero en esta mañana tocar precisamente algo de ese tema. Amén. Este sermón, como puede decir, o esta prédica, yo vengo haciéndola desde hace mucho tiempo y todavía no la he terminado completamente. Pero ayer hubo un cambio de planes y el Señor, no sé, me motivó en mi espíritu a que yo compartiera esto con ustedes. Vamos a empezar por el libro de Ruth. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que había hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, y su mujer y sus 2 hijos. Amén. Gloria a Dios. Mire, el libro de Ruth describe un momento específico, un momento determinado, en donde Dios necesitaba traer paz a su pueblo, en medio de una serie de circunstancias bastante críticas por las que estaba pasando el pueblo de Israel. Y sabe, mi hermano, a veces nosotros necesitamos paz. A veces nos equivocamos y pensamos que en este momento lo que necesitamos es que Dios nos bendiga y nos dé salud o nos dé dinero, pero casi nunca, ¿cierto? Nos fijamos en paz. Y Dios quiere en esta mañana traer paz a tu corazón. Amén. Ahora, aquí yo quiero tratar 2 aspectos que el Señor también comenzó a tratar con esta familia de Ruth y por ende con el pueblo de Israel. Primero que todo, los procesos. ¿Cuáles son los procesos en los cuales nosotros como cristianos decaemos en nuestra vida espiritual? ¿Y cuáles son los procesos por los cuales nosotros como cristianos, cierto, podemos restaurar nuestra vida espiritual? Dice la palabra que aconteció en los días que gobernaban los jueces y que hubo hambre sobre la tierra. La Biblia dice que hubo una gran hambre. Y el hambre que hubo en los tiempos que gobernaban los jueces fue como producto, consecuencia del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre la idolatría del pueblo de Israel. Ese era el juicio de Dios. Y dice la palabra que un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. La palabra Belén, usted ya conoce su significado, significa casa del pan o casa de la abundancia. Ahora yo me pregunto, aquí dice la Biblia que hubo hambre. ¿Cómo es posible que haya hambre en la casa del pan? ¿Cómo es posible que haya hambre
en la casa de la abundancia. ¿Cómo es posible, escúcheme bien esto, que hoy muchos en la iglesia vivan en la casa del pan, vivan en la casa de la abundancia y tengan hambre, y tengan necesidad de Dios, y tengan vidas cristianas muy alejadas de lo que Dios dice en su palabra? Esto es para nosotros. Mi hermano, hay gente en la casa del pan, en la casa de la abundancia, que no tienen gozo, que no tienen paz, que no son felices a pesar de ser cristianos. Usted no ve que hay muchos cristianos que viven pidiéndole a Dios que les dé gozo. Usted no tiene que pedirle gozo a Dios. El gozo es el fruto de conocer y de tener a Cristo en nuestros corazones, mis hermanos. Amén. Cuando Cristo viene a tu corazón, iglesia, tú tienes gozo. En el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y si hay algo, mis hermanos, que yo nunca me cansaré, es de darle gracias a Dios por haberme convertido. Es darle gracias a Dios porque hoy yo puedo decir que soy hijo de Dios. Amén. No por mi capacidad, no porque yo tenga muchos atributos, o porque me guste predicar y tantas cosas. No. Yo soy hijo de Dios precisamente por la gracia y la misericordia de Él. Porque sin merecerlo, mi hermano, Dios se fijó en mí y tuvo misericordia de mí. Y me dio un regalo inmerecido. Porque la salvación es por gracia. Es la gracia de Dios. Amén. Porque tú y yo, independientemente de lo que hubiésemos hecho, bueno o malo, estábamos condenados. Pero la gracia de Dios a ti y a mí nos alcanzó. ¡Aleluya! Amén. Y a pesar de eso, mi hermano, yo veo muchos cristianos en la casa de Dios que no tienen gozo. No se han dado cuenta todavía de que Dios te dio un regalo que tú ni siquiera merecías. Por eso, usted y yo, mi hermano, tenemos que vivir agradecidos y llenos de gozo y de alegría todos los días, aún en medio de las pruebas. Porque tú y yo tenemos que entender y saber que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Independientemente de lo que usted y yo estemos pasando. Amén. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo es posible que todavía no hayamos aprendido a vivir plenamente los beneficios de la cruz? Amén. El Señor conquistó en la cruz perdón de pecados. Sin embargo, muchos todavía, cristianos de ahora, viven atormentados por los pecados que hicimos en el pasado. Cuando Cristo ya borró todo eso de nuestra vida. Ahora, ¿cómo es posible
que no aprendamos a vivir los beneficios de la cruz. Cuando en la cruz se nos prometió victoria y todavía no hemos aprendido a tener victorias en nuestra vida espiritual. ¿Cómo es posible, mi hermano, que todavía viviendo en la casa del pan, en la casa de la abundancia, tengamos necesidades de cosas que ya Cristo nos entregó en la cruz del Calvario? Y vivimos quejándonos de eso. La queja no agrada a Dios. La queja es pecado. Ofende a Dios e invalida tus bendiciones. Así que no te quejes, mi hermano. Vamos a Lucas. Ustedes conocen esa historia. La historia del hijo pródigo. Vamos a Lucas capítulo 15. El pasaje del hijo pródigo. Yo antes pensaba, aún ya siendo cristiano muy ya viejo, pensaba, no, viejo, no hermana, no me malinterpretes, viejo, porque, mire hermana, viejo es el diablo. Adulto, exactamente. Mire, yo pensaba que pródigo era la persona indigente, que pródigo era una persona necesitada, una persona que había cometido un error en la vida y le estaba yendo pero mal. Pero estudiando más profundamente en esta historia, en el original griego, la palabra pródigo significa alguien que no sabe administrar, alguien que desparrama, que en vez de recoger cosas, desparraman, derrochan, sí señor. Derrochan una vida en Cristo, en nada. Y desde que entendí este concepto, entonces es que pude entender bien el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando en ese momento a los discípulos y a todos los que estaban escuchando la parábola y por extensión a nosotros también. Amén. Cuando Jesús enseña acerca de la parábola del hijo pródigo, lo que nos está enseñando es cómo administrar nuestra vida espiritual. Ya, no se debe derrochar, no se debe desparramar. Darle manejo, aprovecharla de la mejor manera. Amén. Mire, el secreto de vivir en la casa del pan, el secreto de vivir en la casa de la abundancia es saber administrar tu vida espiritual. Amén. Porque el saber, ahora entiende esto, Cosi, el saber administrar tu vida espiritual te lleva a saber administrar. Amén, amén, amén. Lucas 15. Sí. Lucas capítulo 15, del 11 al 12. Vamos a leer esos dos versículos por ahora. También dijo, un hombre tiene 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, el padre. Aquí hay 2 hijos. Y cada hijo ocupa un rol
en la parábola diferente. El primero de ellos, y en el que más se hace énfasis, porque es el que desata todo, es el hijo menor. El hijo menor vivía en la casa del padre, en la casa de la abundancia, en la casa del pan. No le faltaba nada. Pero un día le dice a su padre, ya no quiero más estar en tu casa. Dame los bienes que a mí me corresponden, porque yo me voy a vivir a otro lado. Ahora, diríamos nosotros, bueno, pero ¿por qué si el padre no se ha muerto? ¿Por qué le tiene que dar la herencia? Lo que sucede, mis hermanos, es que era costumbre en Israel que un hijo, aunque su padre no hubiera muerto, podía solicitar que se le entregara su herencia. Era normal, era casi una ley. Y su padre, conociendo esto, le da la porción de la herencia que le corresponde. La mitad de todo. Ahora, escúcheme bien esto. Este hijo menor representa a muchos de nosotros, mi hermano, a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios que estamos en la iglesia viviendo bajo la cobertura y la bendición del Padre, viviendo en la casa del pan, pero nuestro corazón todavía está en las cosas y en los deleites del mundo. Amén. Y quien está, escúcheme bien este secreto, y quien está en la casa de la abundancia, en la casa del pan, pero su corazón está afuera, no va a poder disfrutar plenamente de las cosas que hay en la casa del Padre. Porque su corazón está deseando deleitarse es con las cosas que están allá afuera. Y si tú deseas deleitarte con las cosas del mundo, no vas a poder deleitarte en la casa de Dios, en la casa del Padre, nunca. Así es. ¿Cómo es posible que estemos en la casa de la abundancia como el hijo menor, como este hijo menor? No es posible, mi hermano, que haya todavía hermanos y hermanas en Cristo que estén viviendo en la casa del Padre, en la casa del pan, en la casa de la abundancia, como este hijo menor. Habiendo todas las bendiciones de Dios para ti, habiendo todo lo bueno del cielo para ti, y nosotros mendigando al hijo, dice el verso 12, se le dio y se le repartió todos los bienes. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? El Señor Jesús te estaba diciendo que Dios nos dio a cada uno de nosotros una herencia. Todos nos entregaron una herencia. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este muchacho, este hijo, tomó su herencia y se fue a una tierra bien apartada. Vivía acá en Córdoba y se fue para la Amazonas,
donde nadie lo conociera para poder portarse mal, para poder pecar libremente y que nadie le dijera nada. El problema es que no nos hemos dado cuenta que estamos pecando es contra Dios y que Dios está aquí y está allá y que Dios lo sabe todo y lo ve todo y que tarde o temprano usted y yo tendremos que darle cuenta a Dios de lo bueno y lo malo que hemos hecho en nuestra vida. Amén. Entonces a veces la gente se engaña porque nadie lo está viendo. Y dice la Biblia que este muchacho fue y vivió ¿qué? Perdidamente, desparramando, derrochando, como dijo mi hermano, derrochando y desparramando los bienes, la herencia que el Padre le había dado. Y yo te pregunto ahora, iglesia, pequeño rebaño, ¿cómo están ustedes administrando su vida espiritual? ¿Estás desparramando, estás derrochando perdidamente lo que Dios te ha dado? Te pregunto, ¿cómo es posible que hoy día tengamos, pastora, caminando por las calles, cristianos frustrados? ¿Cómo así? Y me voy más profundo. ¿Cómo es posible que hoy tengamos cristianos en las iglesias a punto de irse para el mundo? Me voy más a fondo. ¿Cómo es posible que tengamos cristianos en las iglesias que no conocen ni tienen una relación personal con Dios? Y de ese tema vamos a tocarlo posteriormente en otra ocasión. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, desparramado, derrochado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle de todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. ¿Sabe por qué ponen esto aquí? Porque el Señor Jesucristo, ¿por qué puso eso en la parábola? Después de ser un hijo de Dios, después de estar en la casa del pan, en la casa de la abundancia, ahora estaba metido en un chiquero de cerdo. Y usted sabe lo rico que huelen los chiqueros de cerdo. Su vida espiritual la desparramó, la malgastó, se acabó, se terminó, se canceló. Su vida material, sus recursos, su herencia, se la gastó, quedó sin nada. Y terminó cuidando puercos, cerdos, marranos, que dentro de la cultura judía de esa época y todavía es lo más bajo en que alguien podía caer. ¿Por qué? Porque en la Biblia el cerdo es un animal impuro. ¿Sí? Así es, mi hermano. Un animal impuro. Y no sé si usted se acuerda de aquella mujer sirofenicia. Esa mujer que llegó a pedirle al Señor Jesucristo que intercediera, que bendijera, que liberara a su hija.
Y cuando el Señor le dio una respuesta, ella dijo, Señor, pero aún hasta los perrillos al pie de la mesa están para recoger las migajas que caen de la mesa. El lugar de nosotros no es estar como los perrillos o como los gatos cuando uno está comiendo pescado y la tira así, hay como 5 gatos, eso es una pelea por las espinas. Esa no es tu posición. Tu posición es estar sentado con Cristo en la mesa. Porque en esa mesa hay suficiente para todos. Mi hermano, hay suficiente. Pero a muchos les fascina estar debajo de la mesa esperando que algo caiga. Cuando tú y yo deberíamos estar ¿qué? En la mesa con Jesús. Así de sencillo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mi hermano, ya no es hora de estar mendigando las bendiciones de Dios. Amén. Ni las promesas de Dios. Es tiempo de levantarnos y empezar a tomar lo que Dios ya nos ha prometido. Amén. Entonces ya déjate de estar mendigando al Señor un poco de gozo, un poco de paz, un poco de esto, un poco de dinero. Ya no es hora de estar viviendo como mendigos, sino como verdaderos hijos de Dios, mi hermano, con todos los beneficios que hay en la casa del Padre. Amén. En la casa de la abundancia. Amén. El verso 16 dice, y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ese término y deseaba, en el griego, en el interlineal de la guava, es un término griego que significa y suplicaba. O sea que no solamente deseaba, él suplicaba llenar su vientre con la comida de los cerdos. Prácticamente estaba, cuando usted come comida de cerdo, usted prácticamente está al nivel de los cerdos. A ese nivel tuvo que caer esa persona. Y yo quiero, mi hermano, y le ruego a Dios y oro que ninguno de nosotros, ¿cierto? Ni nuestros hijos, ni nadie que conoce al Señor, vayamos a caer a ese nivel. ¿Cierto? Entonces, amén. Dale un aplauso al Señor por esa palabra. Gloria a Dios. Vamos, prepárese una enseñanza ahí para ponerlo. Amén. O sea que este hombre tenía una situación bien crítica. Ya, estaba al nivel de hijo del nivel 1, cayó al nivel de abajo, lo más bajo, -0, no sé cuál será. Versículo 17. Y cuando ya la persona toca fondo, es cuando entonces comienza a pensar, comienza a recapacitar. Y dice la Biblia, y volviendo en sí, o sea, y recapacitando. ¿Cuántos jornaleros? Dejando ya la locura. No, ya cuando ya no hay plata para la locura, ya se acaba la locura. ¿Cuántos jornaleros
en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Perezco de hambre. Me estoy muriendo de hambre. El hijo reflexiona. A los jornaleros trabajan todo el día, pero se les paga por lo que hacen. Se les da la comida, se les da todo, porque viven y trabajan en la casa de mi Padre. Ahora, yo que soy su hijo, estoy deseando comerme la comida de estos cerdos. Y nosotros, como hijos, estamos en la casa del Padre padeciendo de hambre espiritual, cuando en la casa del Padre hay abundancia, mi hermano. Hay un verso 18 y 19. Y me levantaré e iré a mi padre y le dijo, Padre, y le diré, sí, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, ya no quiero ser hijo, porque sé que ya no soy digno de ser su hijo. Reconocía su pecado, pero siquiera hazme como uno de tus empleados, aunque sea para vivir con abundancia, porque aún los empleados de la casa del Padre viven en abundancia. Si los empleados en la casa del Padre viven en abundancia, imagínate los hijos. ¿Y tú qué eres? Hijo de Dios. Y el hijo se levantó y empezó a caminar de regreso a la casa del Padre. Y dice la Biblia que cuando se estaba acercando a la casa de su padre, el padre lo vio de lejos y se alegró. Yo supongo que el padre todos los días estaba allí en la puerta sentado en una mecedora esperando a ver a qué hora su hijo regresaba a la casa. Y el versículo 20 dice, y conmovido a misericordia, corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. La versión original del texto griego dice, y a pesar de su inmundicia, se le echó sobre el cuello y lo besó. Al padre no le importó la inmundicia de su hijo, sino que se echó sobre su cuello y lo besó. A la casa del Padre se viene en la condición en que se está. A la casa del Padre se viene en cualquier condición. Inmundo, pecador, mentiroso, engañador, adúltero, fornicario, hechicero, drogadicto, ladrón, lo que sea. ¿Por qué? Porque para eso es la casa del Padre. Amén. Amén. En el versículo 21 le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo dijo aquí, primero, he pecado contra el cielo y contra ti. 2, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero omite una tercera cosa que dijo, hazme
como uno de tus jornaleros. Porque eso fue lo que pensó allá en el chiquero. Pero ahora, en la casa del Padre, frente al Padre, es otra cosa. El Hijo, ¿qué? Cambió el discurso. Ya no le dice que lo haga como uno de sus jornaleros. ¿Por qué? Porque el Hijo ahora no solo ha visto, ha experimentado el amor del Padre. Amén. Ha visto el amor con que el Padre lo recibió. La actitud del Padre es siempre la misma. Recibirnos con amor, mi hermano. Porque un hijo que estaba perdido ha regresado a la casa de Dios nuevamente. Amén. Verso 22. Me va. Bueno. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y aquí hay tres cosas fundamentales. Primero, aquí hay tres cosas. Mire, primero, él venía inmundo. De acuerdo al versículo anterior, venía sucio, hediondo a chiquero. Y para poder ponerle un vestido nuevo, tuvieron que haberlo bañado. Es lo más lógico. A la casa del Padre se viene en la condición que sea, mi hermano. Pero a la fiesta de la casa del Padre, cuando el Cordero es matado para la fiesta, solo van a entrar los salvos, los limpios y los que han sido limpiados y lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. 2. Dice que se pone un anillo en su mano. ¿Por qué un anillo? Como antes, no había bancos, no había Nequi, no había tarjeta débito, no había tarjeta crédito, no había nada de eso. Lo que el padre hacía era que a sus hijos, a cada hijo varón, le entregaba un anillo. Y el anillo tenía grabado la firma del Padre. Entonces, cuando un hijo salía afuera e iba a comprar, no llevaba plata. Lo único que hacía era usar su anillo como un sello. Como cuando nosotros usamos ahora una tarjeta débito o crédito. El hijo usaba el anillo, ¿cierto? Como un sello diciendo: yo soy hijo de fulano de tal. Y fulano de tal responde por mí. Amén. Esa era la forma de pagar antes. Sí, Señor, en el anillo. Pero, escúcheme bien esto, si al hijo se le entregaba la herencia, si al hijo se le entregaba la herencia que le correspondía, ya no tenía derecho a portar el anillo. Y si lo tenía, el anillo tenía que entregarlo. El anillo le era quitado. Pero cuando este joven regresa a casa, lo segundo que el padre manda es que después de que lo bañen y lo vistan, es que le consigan el anillo del sello bancario de él y se lo pongan a su hijo. Amén. ¿Qué
¿Qué es lo que Dios está haciendo ahí? Está restituyendo la confianza en su hijo. Y le está diciendo, hijo, aunque tú no administraste bien lo que te di, aunque tú desparramaste, derrochaste todo, pero yo ahora te restauro nuevamente y te doy autoridad para que puedas seguir comprando a nombre de esta casa. Amén. Y tercero, le manda a poner calzado en sus pies. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad los únicos que no calzaban sandalias o zapatos, no sé, eran los esclavos. Así es, mi hermano. El que andaba descalzo, si alguien andaba descalzo, esa era una señal de que esa persona era esclava. Porque la diferencia entre un hombre libre y un esclavo era el calzado. El calzado definía quién era esclavo y quién no. Verso 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto ya y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Y la Biblia dice, mi hermano, comenzaron a regocijarse porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Lógicamente, no era día de fiesta, era día de trabajo. Nadie cumplía años en esa casa. No había nada que celebrar, pero había fiesta. Amén. Verso 27, le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Sabe qué representa el hijo mayor en el evangelio? En nuestras iglesias. Los hermanos que siempre trabajan. Los hermanos que entre comillas tienen años y años estando fieles a Dios, pero que se vuelven religiosos. Sirven a Dios por religión. Hacen todo por religión. Pero cuando se trata de celebrar, no entran a la fiesta del Padre. Amén. No son como el hijo menor que estaba en la casa del Padre y su corazón estaba ¿dónde? En el mundo. Este hijo mayor, su corazón está en la iglesia. Su corazón está en la casa del pan, en la casa del Padre, en la casa de la abundancia. Pero lo peor de todo es que no goza de lo que hay en la casa del Padre. Qué problema, ¿no? Tenemos nosotros. Verso 20, 29 y 30. Mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
tu hijo ha perdido toda su herencia, se ha ido, te ha deshonrado a la familia, y ahora cuando viene le haces una gran fiesta. ¿Cómo es eso? Y no me obligues a entrar, porque no voy a entrar. Y dice la palabra que el padre le rogaba que entrase. Entonces dijo, hijo, el padre le dijo, verso 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Literal, ya al otro no le quedaba nada. Todo lo que había ahí era para él. Le estaba diciendo, hijo, tú siempre estás conmigo, tú has sido fiel. Si no has querido matar un cabrito para gozarte con tus amigos, es tu problema. Porque todo lo que hay en la casa del Padre, en la casa del pan, es tuyo. Amén. Y así hay gente en las iglesias, mi hermano. No han podido disfrutar de su vida cristiana. Llevan una vida triste. Llevan una vida de queja, arrastrándose, envidiando al mundo, a la gente del mundo. Si no has querido vivir una vida cristiana plena, como dice ahí, el problema es tuyo, no de Dios. Ya Dios te dio todo lo que hay en la casa del Padre. Y todo lo que hay en la casa del Padre es tuyo, mi hermano. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Póngase de pie. Vamos a dejar hasta allí. Vamos a dejar hasta allí.